Buenos días a todos, esperamos que estén bien. Hoy es el día que vamos otra vez a compartir un vídeo, va a ser asunto de la culpa, el próximo será la amargura y el anterior fue el del rechazo. Hemos preparado unos conceptos para dejaros en conocimiento y comienzo. La culpa es la debilidad más común, pues la mayoría de nosotros sufrimos en mayor o menor grado. La culpa es una emoción alimentada siempre por el recuerdo, una imagen, de una acción, omisión o pensamiento que está fuera de la voluntad de Dios u otra persona que resulta en daño para otro o para sí mismo. La culpa se aprende en la niñez a través del mensaje culposo, que es una forma especial de hablar que ordena las palabras de una forma específica, mezclando con una frase despectiva y un tono incriminatorio, con el fin de manipular o herir. El pensamiento culposo no es igual al pensamiento espiritual. La culpa habla en el interior de una forma hiriente. La voz del espíritu del hombre invita a la persona a encontrar soluciones y aprender de cada suceso de la vida. La culpa trae graves consecuencias que impiden el crecimiento espiritual. Nos estanca. La culpa alimenta el yo. Una persona que se siente culpable tratará de cambiar por sus propias fuerzas con el fin de liberarse de la culpa. No escogerá espiritualmente la ayuda de Dios, pues la culpa le hace creer que si lo alcanza por voluntad y esfuerzo propio, será digno ante Dios, se merecerá el perdón. Esto hace que la persona ponga su fe en su propia capacidad, el yo, y no en el poder de Dios. ¿Qué consecuencias tiene la culpa? Vamos allá. Consecuencias de la culpa. La culpa le roba el efecto de gratitud al perdón y a la gracia de Dios. Las personas que se sienten perdonadas por Dios, las que Él sacó del pecado y liberó del infierno, se sienten tan agradecidas que no pueden parar de hacer obras de gratitud a Dios. Son personas que le fluye el deseo de agradar a Dios, no por culpa u obligación, sino más bien por agradecimiento. Cuando una persona se siente culpable, tiende a obligarse a agradar a Dios. Se obliga a orar, a ayunar, etc., cayendo en religiosidad. Pero por otro lado, la culpa hace que después de recibir el perdón de Dios, la persona no se sienta perdonada. La culpa ata el pasado, haciendo perder las bendiciones del presente. Muchos de nosotros sufrimos apuñalándonos por errores del pasado. Eso nos provoca que nos estanquemos en determinada época de nuestra vida, un aborto, relaciones sexuales antes de tiempo, etc., y vivamos sin ver las bendiciones de Dios, pues en muchos casos nos sentimos indignos por esto que está en el pasado. La culpa hace que veamos los errores más grandes de lo que en realidad son. La mentalidad culposa produce un sentimiento de indignidad muy profundo, haciendo que maximicemos las situaciones en las que nos equivocamos, provocando que le demos una dimensión exagerada, aterradora. La culpa no le permite decidir eficazmente. Muchos de los que nos equivocamos tendemos a dejarnos llevar por la culpa, sin tener la capacidad de reflexionar en el error. Decimos, si la hice negra, también lo hago tropunda. No hay capacidad para detenernos y rectificar en el acto. La culpa no le permite aprender de los errores. La mayoría de nosotros, al equivocarnos, nos apuñaleamos después de un error. Nos golpeamos después de un error. Y no somos capaces, por la culpa, de sacarle una lección al error. Creemos que lo correcto es solamente aprender del éxito. Esto hace que caigamos una y otra vez en lo mismo, pues aprendemos del error anterior. La culpa hace que aprenda a disculparse con excusas. Las personas que se les hace sentir culpables cuando se equivocan reaccionan la mayoría de las veces defendiéndose con una excusa. La culpa hace que lastimes a otros, haciéndoles sentirse culpables, manipulados o hiriéndolos. Las personas que fueron criadas y enseñadas a través de la culpa o que se sienten muy culpables, tienden a manipular a otros, creyendo que así cambiarán. Un grupo no menor usa la culpa como arma para herir y controlar.
La culpa produce rebeldía. Esto ya lo hemos visto en nuestras charlas de sanidad. Espero que estén recordando todo lo que se ha estado dando en nuestras charlas, ¿vale? Porque esto conlleva mucha información de la ya vista. La culpa produce rebeldía. Una persona que la culpan constantemente para educarle o adoctrinarle tiende, tarde o temprano, a generar una conducta rebelde. Lo peor de las consecuencias de la culpa es que nos hace sordos a la voz del Espíritu Santo y sensibles a la voz de Satanás, el cual no tiene ningún poder ni potestad sobre nosotros. Recuérdenlo. La culpa es el instrumento más poderoso de los demonios. Tienen para hacer que una persona nunca crezca. La culpa le dice al cristiano de Dios lo rechazada. Y Satanás lo rechaza, a un cristiano de Dios la culpa lo rechaza y Satanás se lo afirma. La culpa hace sentir indigno de la gracia de Dios a un cristiano y Satanás le ayuda a creerlo. Él usa la culpa para apartar al cristiano de toda posibilidad de cambio. Debemos de quedar claros en que no estamos enseñando a los hermanos a tomar una actitud pusilánime. Falsamente se nos ha dicho que nuestro enfoque tiende a chinear el pecado. Esto es falso, pues lo que intentamos enseñar es a no sentirse culpables, sino a sentirse conscientes. Lo que está mal, lo está, y no tratamos de hacer que las personas lo ignoren, sino que con las fuerzas de Dios, no las nuestras, y por gratitud y respeto a Dios, importantísimo, no por culpa y religiosidad, encontremos la manera de enfrentarlo. La verdadera sanación sabemos de dónde proviene. La verdadera sanación proviene de hacernos cargo de nuestros propios problemas, no de culpar a otras personas por ellos. Pero ¿cómo podemos sobreponernos a nuestra tendencia a culpar a los demás? El culpar a otros por nuestros problemas es una reacción natural, pero inmadura. Tenemos que aprender a comportarnos con madurez. Y esta madurez nos lo da el conocimiento de la palabra de Dios. Ya hemos hablado muchas veces que con Dios no nos estancamos, tenemos que atrevernos. Entonces, cuando hay problemas, hay situaciones, cuando viene una ofensa, viene un rechazo, viene la culpabilidad, no tenemos que estancarnos ahí. Tenemos que agarrar la palabra y crecer, madurar, no echar culpas y ser libre de todo ello. Y de todo aprenderemos. ¿Ok? Bueno, recuerden el acto que hicimos en una de nuestras reuniones, que es donde nuestro pasado, ¿vale? Los errores de nuestro pasado, los errores de personas de nuestro pasado, los rompimos y los eliminamos ya para nuestro presente. Recuérdenlo siempre, ¿vale? Quedamos libres en ese momento y tenemos que creerlo, que quedamos libres. Recuerden incluso la historia que estuvimos compartiendo de la mujer que liberó a Jesús. Esa mujer que la liberó de lo que es el adulterio, el pecado del adulterio. Jesús nunca la reprochó, nunca la juzgó, nunca fue contra ella, todo lo contrario, la libertó. Y de eso se trata. Alejarnos de lo que ya somos libres, que hicimos el acto, que estamos comiendo la palabra de Dios, y con eso la fe y nuestro Padre podremos lograr todo en esta vida, pero caminando en la verdad de Dios. Os deseamos un feliz fin de semana. Sabéis que estamos Liliana y yo aquí para servir. Y cualquier cosita, ring ring, que aquí estaremos. Bendiciones para todos y para todas.